5 pecados silenciosos que los cristianos normalizan, pero que las escrituras advierten sobre ellos. Catherine Kuhlman. Hay un momento en la madrugada, justo cuando las luces del auditorio se han apagado y el último miembro del coro se ha marchado, en el que el silencio no es paz, sino un juicio. He vivido ese silencio 1000 veces. He caminado por los pasillos vacíos de los grandes estadios en Pittsburgh, en Los Ángeles, sintiendo una carga que haría que sus rodillas se doblaran y sus huesos temblaran si pudieran sentirla solo por un segundo. No estoy hablando de la presión de la fama ni del peso de las multitudes. Estoy hablando de algo mucho más aterrador. Estoy hablando de lo que vi en los ojos de la gente mientras cantaban, mientras levantaban sus manos, mientras lloraban. Vi algo que me heló la sangre y que, si son honestos con ustedes mismos en este preciso instante, reconocerán que también vive dentro de ustedes. No se vayan. Lo que voy a revelarles en los próximos minutos no es un sermón más. Es un diagnóstico de muerte espiritual que ignoran cada mañana al despertar. He visto milagros que la ciencia no puede explicar. He visto huesos formarse de la nada, pero también he visto la tragedia más grande de todas. Cristianos, personas llenas de buenas intenciones, que caminan directamente hacia un abismo espiritual sin siquiera darse cuenta, llevando en sus bolsillos pecados que han acariciado, alimentado y normalizado hasta que se volvieron invisibles. Mírenme bien, no aparten la mirada. Siento en mi espíritu que hay alguien viendo esto ahora mismo, tal vez tú, que sientes que tus oraciones golpean contra un techo de bronce. Sientes que Dios está lejos. Te preguntas por qué el poder que lees en la Biblia no se manifiesta en tu vida diaria. La respuesta no es que Dios haya cambiado. La respuesta es que has permitido que 5 huéspedes silenciosos entren en la casa de tu alma. Les has servido la cena, les has dado tu mejor habitación y los llamas amigos, cuando en realidad son asesinos silenciosos que están asfixiando la vida del Espíritu Santo dentro de ti. Durante mis años de ministerio, la gente venía corriendo buscando la sanidad de sus cuerpos, desesperados por librarse del cáncer, de la parálisis, del dolor físico. Pero ¿cuántas veces lloré en mi habitación de hotel, sola con el maestro, rogando por la sanidad de sus almas, porque veía cómo toleraban venenos espirituales que eran mucho más letales que cualquier tumor maligno? Un tumor puede matar tu cuerpo, pero estos pecados silenciosos, estos que vamos a exponer hoy, tienen el poder de matar tu destino, de abortar el propósito divino y de dejarte como una cáscara vacía, religiosa pero muerta. ¿Tienen el valor de quedarse? ¿Tienen la valentía suficiente para permitir que el bisturí del Espíritu Santo abra esa infección que han estado cubriendo con sonrisas de domingo y versículos memorizados sin convicción? Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. La tensión que sienten ahora mismo es buena, es necesaria, es la prueba de que su conciencia todavía está viva. Si no sintieran nada, ya estarían perdidos. Pero quiero advertirles, lo que vamos a desenterrar duele. Duele porque ataca nuestro orgullo, duele porque nos quita la máscara de víctimas y nos pone en el lugar de responsables. Pero les prometo algo, si se quedan hasta el final, si tienen la audacia de enfrentar estos 5 pecados normalizados, encontrarán la llave que ha estado perdida en su vida espiritual por años. Esa puerta cerrada se abrirá, pero primero tenemos que pasar por el fuego de la verdad. Comencemos con el primero y quizás el más engañoso de todos. Es un pecado que se disfraza de virtud, es un lobo vestido con la lana más suave de las ovejas. Lo llaman preocupación, lo llaman responsabilidad, lo llaman ser realista. Pero las Escrituras lo llaman por su nombre verdadero, un nombre que nos da miedo pronunciar: ateísmo práctico. Sí, me han escuchado bien. El primer pecado silencioso que los cristianos han normalizado hasta el punto de convertirlo en un hábito diario es la incredulidad disfrazada de preocupación legítima. Permítanme llevarlos atrás en el tiempo, a las carpas de avivamiento, a los días en que el polvo se levantaba del suelo mientras miles clamaban a Dios. He visto hombres y mujeres de Dios, personas que diezman, que asisten a cada servicio, que cantan los himnos más fuertes, pero que viven en un estado perpetuo de ansiedad.
Y ustedes dirán, Catherine, la ansiedad es humana, la preocupación es normal. Y yo les digo, con la autoridad de la palabra, que la preocupación crónica es un insulto directo al carácter de Dios. Cuando te preocupas, cuando pasas tus noches dando vueltas en la cama, imaginando los peores escenarios para tu economía, para tus hijos, para tu salud, lo que estás haciendo en el reino espiritual es gritarle a Dios en la cara: no confío en ti. Estás diciendo que tus problemas son más grandes que su poder. Estás diciendo que Él es un mentiroso cuando prometió que nunca te dejaría ni te desampararía. Analicemos esto con profundidad histórica y teológica. Piensen en el pueblo de Israel en el desierto. Ellos vieron las 10 plagas caer sobre Egipto. Vieron el mar Rojo abrirse en dos, muros de agua a su derecha y a su izquierda, desafiando todas las leyes de la física. Vieron la columna de fuego por la noche y la nube por el día. Tenían la evidencia tangible, visible y palpable de la presencia de Dios. Y sin embargo, ¿qué sucedía cada vez que faltaba el agua o el pan? Se quejaban, se preocupaban, murmuraban, decían: ¿nos has traído aquí para morir? Ese murmuro, esa preocupación constante, no era una simple queja humana. Era una declaración de que no creían que Dios fuera bueno ni capaz. Y las Escrituras nos dicen en la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 19, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No fue por adulterio, no fue por asesinato, fue por incredulidad, fue por preocuparse en lugar de confiar. Y hoy, en nuestra era moderna, hemos higienizado este pecado. Nos reunimos en círculos de oración y compartimos nuestras preocupaciones como si fueran trofeos de nuestra responsabilidad adulta. Decimos: estoy tan preocupado por las finanzas, oren por mí, y en lugar de reprender ese espíritu de temor, lo abrazamos, lo validamos, nos compadecemos. Hemos creado una cultura cristiana donde estar estresado es sinónimo de ser importante y donde vivir en ansiedad se considera una señal de que te importa mucho la realidad. Pero escúchenme bien, porque esto es vital. La preocupación no vacía el mañana de sus penas, vacía el hoy de su fuerza. Cuando normalizas la preocupación, estás normalizando la desconexión con la fuente. Jesús fue radical en esto. En el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25, Él no sugiere, Él ordena: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No es una sugerencia amable para cuando tengas tiempo libre. Es un mandato imperativo del Rey de Reyes. Si Jesús nos ordena no afanarnos y nosotros vivimos afanados, estamos viviendo en desobediencia directa, estamos viviendo en pecado. Pero es un pecado silencioso porque nadie te disciplina en la iglesia por estar preocupado. Nadie te excomulga por tener ansiedad sobre el futuro. Al contrario, te dan una palmadita en la espalda, pero ese pecado está corroyendo tu fe como el ácido. No puedes fluir en el Espíritu Santo y fluir en el miedo al mismo tiempo. Son aceites y aguas espirituales que no se mezclan. El Espíritu Santo es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de temor. Recuerdo una noche en particular, una mujer se acercó a la plataforma. Llevaba una carga tan pesada que casi podía verla encorvando su espalda física. Me dijo: señorita Kuhlman, he orado por mi hijo durante 20 años, pero no puedo dormir. Tengo úlceras en el estómago de tanto pensar en qué será de él. Y sentí la compasión del Señor, pero también su celo. La miré a los ojos y le tuve que decir la verdad más dura. Hermana, usted no ha estado orando durante 20 años. Usted ha estado quejándose y preocupándose durante 20 años y al final de sus quejas le ha puesto un amén. La oración deja la carga en el altar. La preocupación toma la carga del altar y se la lleva de vuelta a casa. Si usted ora y se sigue preocupando, en realidad no ha orado, ha practicado el ateísmo, ha actuado como si Dios no existiera o no escuchara. En ese momento, ella rompió a llorar, no de tristeza, sino de liberación. Se dio cuenta de que su preocupación era arrogancia. Sí, la preocupación es arrogancia, porque implica que tú tienes que resolverlo todo, porque Dios no lo hará. Implica que tú eres el Dios de tu propia vida. Quiero que hagamos una pausa aquí mismo. Siento que el Espíritu me está indicando que hay una resistencia en tu mente ahora mismo. Estás pensando:
Pero Catherine, mis problemas son reales, las facturas son reales, la enfermedad es real. Sí, son reales, pero Dios es más real. La realidad de tus circunstancias está sujeta a la verdad de su palabra. La normalización de este pecado nos ha robado el poder de la iglesia primitiva. Ellos eran perseguidos, asesinados, despojados de sus bienes, y sin embargo, el libro de los Hechos nos dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo es posible? Porque no toleraban el pecado de la incredulidad. Sabían que sus vidas no eran suyas. Hoy nos hemos vuelto dueños de nuestras vidas y por eso estamos aterrorizados de perderlas. Hemos normalizado el pánico y hemos olvidado la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de los problemas. Si no tienes paz, es porque has perdido la conciencia de su presencia. Has dejado que el ruido del mundo ahogue el susurro del Espíritu. Ahora, quiero que seas honesto, quiero que rompas con este ciclo ahora mismo. No esperes a que termine el video. Hay algo poderoso en la confesión inmediata. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Quiero que vayas a la caja de comentarios ahora mismo, no mañana, no luego, ahora, y escribas una sola frase que va a marcar un antes y un después en tu mentalidad. Es un acto profético. Quiero que escribas: renuncio a la preocupación, elijo creer, hazlo. Mientras escribes esas palabras, siente cómo el peso sale de tus hombros. Siente cómo estás rompiendo un acuerdo con el espíritu de temor. Estás declarando guerra a este pecado silencioso. Al escribirlo, estás testificando ante el mundo invisible que ya no vas a aceptar la ansiedad como tu compañera de cuarto. Hazlo ahora. Voy a esperar un segundo en el espíritu mientras lo haces. Siento que cadenas se están rompiendo en este mismo instante. Hay alguien que está escribiendo con lágrimas en los ojos. Dios te ve. Dios está honrando esa fe. Pero esto es solo el comienzo. La preocupación es solo la puerta de entrada. Lo que viene a continuación es aún más sutil y en muchos sentidos más peligroso porque se disfraza no de debilidad, sino de fortaleza. Se disfraza de justicia. El segundo pecado silencioso que hemos normalizado en el cuerpo de Cristo es algo que destroza iglesias, divide familias y detiene avivamientos en seco. Lo llamamos tener discernimiento, lo llamamos tener opinión, pero el cielo lo llama el espíritu de crítica y juicio. Y no me refiero a corregir el error doctrinal. Me refiero a esa actitud constante de evaluación negativa hacia los demás, hacia los líderes, hacia los hermanos. Hemos convertido el deporte de criticar en un don espiritual falso. Nos sentamos en nuestros bancos o frente a nuestras pantallas y nos convertimos en jueces supremos de todo lo que vemos. Criticamos cómo canta el de la alabanza, criticamos cómo predica el pastor, criticamos cómo viste la hermana y lo justificamos diciendo: solo estoy observando, solo estoy discerniendo. Permítanme contarles algo sobre la naturaleza del Espíritu Santo que aprendí a un precio muy alto. El Espíritu Santo es una paloma, es sensible. Él no habita en medio de la contienda y la crítica amarga. En mis servicios, si había un espíritu de crítica en la audiencia, podía sentirlo físicamente como una barrera de hielo. El poder de Dios no fluía. ¿Por qué? Porque la crítica es lo opuesto al amor y Dios es amor. Cuando criticas a un hermano, estás tocando a la niña de los ojos de Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 11 y 12, es aterradoramente claro. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Escucharon eso? ¿Quién eres tú? Cuando criticamos, estamos usurpando el trono de Dios. Nos estamos sentando en el tribunal del universo y dictando sentencia. Es un pecado de orgullo extremo, pero lo hemos normalizado tanto que nuestras conversaciones de almuerzo después de la iglesia son a menudo un menú de carne asada de pastor y crítica de hermanos. He visto personas perder su unción, perder su brillo, no por caer en adulterio, sino por permitir que su corazón se llene de amargura crítica. Comienzan a ver fallas en todo y en todos.
Y lo curioso es que la psicología y la espiritualidad coinciden aquí. Lo que más criticas en otros es a menudo un reflejo de lo que odias en ti mismo o de lo que temes. Es una proyección, pero espiritualmente es un cáncer. La crítica apaga el fuego. No puedes ser un intercesor y un acusador al mismo tiempo. Satanás es llamado el acusador de los hermanos. Cuando criticas, te estás uniendo al ministerio de Satanás. Piénsalo. Es fuerte, lo sé, pero es la verdad. ¿De qué lado estás? ¿Estás cubriendo la desnudez de tu hermano como hicieron los hijos de Noé? ¿O estás exponiéndola y burlándote? El amor cubre multitud de pecados, dice Pedro. La crítica los expone y se deleita en ellos. La historia de la iglesia está llena de movimientos que murieron porque se volvieron hacia adentro y comenzaron a devorarse unos a otros. Pablo advirtió a los Gálatas: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Es un canibalismo espiritual. Y hoy, con las redes sociales, este pecado silencioso se ha amplificado a niveles industriales. Comentarios, foros, videos de reacción, todo diseñado para criticar, para juzgar, para destruir. Y participamos en ello, damos me gusta, compartimos, pensando que estamos defendiendo la verdad, cuando en realidad estamos entristeciendo al Espíritu Santo. La verdadera santidad no es crítica, la verdadera santidad es compasiva. Cuanto más cerca estás de Jesús, más lloras por los pecados de los demás en lugar de señalarlos con el dedo. Cuando vi a Jesús en mis momentos de oración, vi una santidad que no me rechazaba, sino que me atraía y me limpiaba. Si tu santidad repele a la gente, no es santidad, es fariseísmo. Y el fariseísmo fue el único pecado que Jesús no toleró. Fue duro con los líderes religiosos críticos y suave con los pecadores quebrantados. ¿A quién nos parecemos más hoy en día? Este pecado de la lengua, este veneno de áspid, como lo llaman los salmos, bloquea tus arterias espirituales. Te preguntas por qué no escuchas la voz de Dios. Quizás es porque tu propia voz criticando a otros es demasiado fuerte. Quizás Dios no te confía sus secretos porque sabe que no tienes un corazón para guardar y proteger a su pueblo, sino para juzgarlo. La cura para este pecado silencioso es radical. Es la muerte al yo. Es elegir bendecir a los que te persiguen. Es elegir hablar vida o callar. Mi madre solía decir: si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Pero bíblicamente es más profundo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Si lo que vas a decir no da gracia, es pecado. Punto. Lo hemos normalizado, pero el cielo lo registra. Cada palabra ociosa será juzgada. Siento que el ambiente está cambiando. La curiosidad inicial se está transformando en convicción profunda. Eso es el Espíritu Santo trabajando. No estás viendo esto por accidente. Estás siendo preparado para algo mayor, pero no puedes llevar este equipaje contigo a la siguiente dimensión de gloria. Tienes que soltarlo. Y apenas estamos en el segundo pecado. El tercero que vamos a explorar es aún más sutil, porque tiene que ver con cómo manejamos nuestros éxitos y nuestros fracasos. Tiene que ver con una idolatría que ni siquiera sabemos que tenemos. Es algo que impidió que muchos reyes en el Antiguo Testamento terminaran bien su carrera. Es el asesino de los finales gloriosos. Se esconde detrás de la falsa humildad o del activismo excesivo. ¿Estás listo para saber cuál es? ¿Estás listo para mirar en el espejo de tu alma y preguntar: Señor, ¿soy yo? Porque lo que viene a continuación va a desafiar la misma estructura de cómo vives tu cristianismo moderno. Prepárate, porque vamos a entrar en terreno sagrado. Vamos a hablar de la idolatría del confort y la seguridad. Pero antes de eso, necesito saber que estás conmigo. Necesito saber que tu corazón está abierto y latiendo al ritmo de esta revelación. No te desconectes ahora, porque la verdadera libertad está al otro lado de esta incomodidad. El tercer pecado es el que mantiene a la iglesia dormida mientras el mundo arde. Es el pecado que hace que el cristianismo sea irrelevante para una generación que busca autenticidad. Estamos caminando sobre terreno santo ahora mismo.
Si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo te tiene sujeto con cuerdas de amor, no te sueltes. Te prometí hablarte del tercer pecado, esa idolatría del confort y la seguridad que nos ha paralizado. Escúchame bien, porque esto va en contra de todo lo que te vende la cultura moderna. El tercer pecado silencioso que los cristianos han abrazado y besado es la idolatría de la comodidad personal sobre el llamado divino. Hemos llegado a creer que si algo es difícil, no es de Dios. Hemos llegado a creer que la voluntad de Dios siempre debe ser segura, cómoda y lógica. ¡Qué mentira tan destructiva! Si miramos las Escrituras, cada vez que Dios llamó a alguien, lo llamó a la incomodidad. Abraham, sal de tu tierra. Moisés, vuelve a Egipto donde te quieren matar. Pedro, camina sobre el agua en medio de una tormenta. Hoy nosotros decimos, Señor, envíame, pero que sea cerca, que tenga aire acondicionado y que no tenga que sacrificar mis ahorros. Hemos convertido la cruz, que es un instrumento de muerte y tortura, en una joya decorativa. Jesús dijo en Lucas 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Noten la palabra cada día. No es una vez al año en un retiro. Es una muerte diaria a tu comodidad. He visto personas con un llamado profético inmenso quedarse sentadas en los bancos durante 40 años simplemente porque tenían miedo de perder su reputación o su seguridad financiera. Han pecado contra su propósito. Han enterrado el talento como el siervo negligente en la parábola de los talentos, no porque fueran malos, sino porque amaban más su seguridad que a su Señor. El pecado no es tener dinero o tener una casa. El pecado es cuando tu necesidad de seguridad supera tu obediencia a la voz de Dios. ¿Cuántas veces el Espíritu te ha susurrado? Habla con esa persona, da esa ofrenda extravagante, perdona a ese enemigo, y tú has respondido, no, Señor, ¿eso es demasiado arriesgado? Ese no es un acto de idolatría. Estás adorando a un Dios falso llamado seguridad. Y déjame decirte algo con el fuego de la verdad. No hay lugar más seguro en el universo que el centro de la voluntad de Dios, aunque sea en un foso de leones, y no hay lugar más peligroso que fuera de su voluntad, aunque estés en un palacio de oro. Rompe con el ídolo de la comodidad hoy. Dile al Señor, incomódame si es necesario, pero úsame. Siento que la atmósfera se está volviendo pesada, pero es una pesadez de gloria, no de condenación. Estamos llegando a la raíz. El cuarto pecado silencioso es uno que me hace temblar, porque es tan común que ya ni siquiera lo notamos. Lo vemos en nuestros teléfonos, en nuestras conversaciones, en nuestras mentes. Es el pecado de la ingratitud crónica disfrazada de realismo. ¿Sabías que la ingratitud es la puerta de entrada a la depravación? En Romanos capítulo 1, versículo 21, Pablo describe la caída de la humanidad en la oscuridad total. ¿Y cuál fue el primer paso? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, no le dieron gracias. La falta de gratitud no es solo mala educación, es teología demoníaca. Cuando no agradeces, estás ciego a la bondad de Dios. Te despiertas y en lugar de decir, gracias por el aire en mis pulmones, lo primero que haces es revisar qué te falta, qué no tienes, qué salió mal. Vives enfocado en la carencia y lo que enfocas se magnifica. Si te enfocas en lo que te falta, tu carencia se convertirá en un gigante que te devorará. He visto cristianos que han recibido milagros, sanidades, provisiones y una semana después están amargados porque algo pequeño salió mal. Es el espíritu del desierto, el espíritu de Israel diciendo, ojalá hubiéramos muerto en Egipto. La ingratitud seca los huesos y cierra los cielos. No puedes pedir más si no has agradecido lo que ya tienes. ¿Quieres ver el poder de Dios fluir en tu vida de nuevo? Comienza una ofensiva de gratitud. No des gracias por las cosas, da gracias en medio de las cosas. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, dice Primera de Tesalonicenses 5:18. La gratitud es el antídoto contra el veneno de la amargura. Es imposible ser agradecido y ser infeliz al mismo tiempo. Es imposible. Y ahora, prepárate. Respira profundo. Porque el quinto pecado
Es el asesino número 1 en la iglesia. Es la razón por la que los hospitales están llenos de gente que ora. Es la razón por la que hay tantos tormentos mentales en el cuerpo de Cristo. Lo he dejado para el final porque es el más difícil de arrancar. Es una raíz profunda, negra y venenosa. El quinto pecado silencioso es la falta de perdón oculta. No estoy hablando del odio abierto. Estoy hablando de ese resentimiento frío, calculado y justificado que guardas en el sótano de tu corazón contra alguien que te hirió hace 5, 10 o 20 años. Dices, ya lo superé, pero cuando escuchas su nombre, tu estómago se contrae. Dices, los perdono, pero espero que paguen por lo que hicieron. Eso no es perdón. Jesús nos dio una advertencia aterradora en Mateo 6:15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Leemos esto y pasamos de largo, pero detente. ¿Entiendes lo que Jesús está diciendo? Está diciendo que tu propia salvación, tu propia limpieza diaria, está atada a tu capacidad de soltar el cuello de tu hermano. He visto, y Dios es mi testigo, personas en sillas de ruedas levantarse en el momento exacto en que decidieron perdonar a un padre abusivo o a un cónyuge infiel. La artritis, el cáncer, las úlceras, muchas veces, no siempre, pero muchas veces tienen una raíz emocional y espiritual de amargura. Hebreos 12:15 nos advierte, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La falta de perdón te contamina. Te pudre por dentro, crees que estás castigando al otro con tu silencio y tu desprecio, pero el único que está bebiendo veneno eres tú, esperando que el otro muera. Tienes que soltarlo, no porque ellos lo merezcan, ellos quizás nunca lo merezcan, tienes que soltarlo porque tú mereces ser libre, tienes que soltarlo porque el Espíritu Santo no puede compartir habitación con el rencor. Es una ofensa a la cruz de Cristo decir, Jesús, tu sangre es suficiente para perdonar mis pecados enormes, pero no es suficiente para ayudarme a perdonar el pecado pequeño de mi hermano contra mí. Es arrogancia. El perdón no es un sentimiento, es una decisión de la voluntad asistida por el poder de Dios. Es un acto quirúrgico y duele. Duele dejar ir el derecho a la venganza. Duele dejar ir la posición de víctima. Pero al otro lado de ese dolor está la vida abundante que has estado buscando en ayunos y oraciones sin respuesta. La llave no estaba en el cielo, estaba en tu corazón, oxidada por el rencor. Quiero que hagamos algo profético ahora mismo. Siento la presencia de Dios muy fuerte aquí. Hay cadenas generacionales rompiéndose. Hay personas que han estado estancadas en sus ministerios, en sus finanzas, en su salud, y el Espíritu Santo te está diciendo, es esto, es la falta de perdón, es la crítica, es la preocupación, es la comodidad, es la ingratitud. Ya lo has identificado, no te vayas sin sellar tu libertad. Quiero que vayas a la caja de comentarios ahora y como un acto de fe, como quien clava un decreto en las puertas del infierno para que todos lo lean, quiero que escribas, hoy elijo perdonar y avanzar. Escríbelo incluso si te tiemblan las manos. Escríbelo incluso si tu mente te dice que no puedes. Al escribirlo, estás dándole permiso al Espíritu Santo para que entre con su bisturí y corte esa raíz de amargura. Hazlo. Hoy elijo perdonar y avanzar. Estoy viendo en el Espíritu cómo los nombres de personas que te hirieron están siendo borrados de tu lista de deudores. Eres libre, no hemos terminado, esto es solo el comienzo de tu despertar. Has limpiado la casa, has sacado la basura, pero ahora necesitas llenarla con lo correcto para que los demonios no vuelvan. Jesús dijo que cuando un espíritu inmundo sale, si encuentra la casa barrida pero vacía, regresa con 7 peores. No puedes dejar tu casa vacía, necesitas llenarla de la presencia tangible, real y poderosa del Espíritu Santo. Pero, ¿sabías que hay señales sutiles, señales que la mayoría ignora, que indican que la llama del Espíritu se está apagando en ti antes de que te des cuenta? Es un peligro mortal estar limpio pero vacío. Por eso he preparado algo urgente para ti. Necesito que veas el siguiente video, es vital para tu supervivencia espiritual. Lo he titulado 7 señales de que el Espíritu Santo se está apagando en ti y cómo reactivarlo antes de que sea tarde. En ese video, no solo vamos a diagnosticar, vamos a reactivar. Vamos a ir a los aposentos altos.
Vamos a descubrir cómo mantener el fuego ardiendo incluso bajo la lluvia de la aflicción. No te quedes a medias. Has dado el primer paso hoy al reconocer estos pecados silenciosos. Ahora da el paso de poder. Busca ese video, haz clic en él. No dejes que la distracción te robe lo que Dios ha comenzado en estos minutos. Tu destino eterno es demasiado valioso para dejarlo a la suerte. Te espero allí. El Espíritu Santo te espera allí. La gloria postrera será mayor que la primera. Nos vemos en el fuego.